Em, Antes que nada, quería nuevamente agradecerles por la paciencia el otro día y si tuvieron alguna duda de la clase anterior, eh, justamente como pudieron ver, hoy se cambió la ley de ministerios, hoy se creó un nuevo órgano dentro de lo que es el ente nacional y se publicó la creación del Ministerio del Interior. Comentario aparte es que esta creación se hace por modificación a la ley de ministerios que se modifica no por el Congreso de la Nación, sino por decreto de necesidad y urgencia. Hay una teoría que está diciendo que hay un retiro del poder legislativo por la incidencia del poder ejecutivo y ahí encontramos, por ejemplo, que de las 500 modificaciones que recibe la ley de ministerios a lo largo de sus casi 30 y pico de años, un poco más les diría, sí, casi 40 y pico de años, solo 5 fueron por leyes del Congreso y el resto de las 500 y monedas fueron por DNU, digo. Eso habla de que el poder legislativo no cada vez incide menos en la formación de la organización administrativa. Pero bueno, nota al pie. Hoy nos toca un tema también importante, digo, ¿no? ¿Me ven bien ahí? ¿Se ve bien la presentación? ¿No? A ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Por qué no me deja compartir un documento como antes? Mm, Vamos acá. Ahí pueden ver bien la presentación. Sí, perfecto. Bueno, hoy nos toca presupuesto y control presupuestario. En realidad son dos clases de manera continuas. Hoy veremos presupuesto y la clase que viene, mañana, la clase que viene veremos el control presupuestario. Está mal escrita la presentación. En fin. Tema no menor, digo, hoy tenemos una cadena nacional a las 9 de la noche para presentar el presupuesto 2026, digo, ¿no? La idea es que ustedes justamente aprovechemos la coincidencia que ello representa para poder llegar a la cadena nacional con un poco más de información, entendiendo qué es el presupuesto. El presupuesto es un instrumento, digo, ¿no? El presupuesto habla de las finanzas públicas y lo que va a hacer el presupuesto es de alguna manera poder una programación de recursos y gastos, ¿no? Digo, de lo que el Estado va a obtener para recaudar y cómo va a decidir gastarlo ¿para qué? Para satisfacer necesidades colectivas, necesidades públicas. Es el instrumento, la hoja de ruta financiera, económica, patrimonial, contable, digo, y presupuestaria, por así decirlo, que marcará el año o el ejercicio del Estado Nacional en el año correspondiente. ¿Cómo se aprueba? Por una ley de presupuesto en la que el Congreso habilita jurídicamente al Poder Ejecutivo a realizar gastos, a recibir ingresos y a realizar gastos conforme este se lo aprueba, digo, conforme el Poder Legislativo se lo aprueba. ¿Qué nos dice el manual de formulación presupuestaria? El presupuesto es un medio para prever y decir la producción que se va a realizar en un periodo determinado, un año, el año entre el 1 de enero a 31 de diciembre de ese año, así como asignar formalmente los recursos que esa producción exige en la praxis de una institución. Su carácter práctico concreto debe ser coherente y tiene diferentes etapas de formulación, esto es lo que va a presentar hoy el Gobierno Nacional, de discusión y sanción, el trámite legislativo que le espera, y una ejecución a partir de el 1 de enero del año siguiente, y un control y evaluación, una ejecución y un control y evaluación concomitante trimestralmente o semestralmente conforme
el tipo de instituto o de organismo, mejor dicho, y esa rendición de cuentas que vamos a ver la clase siguiente. Empecemos con dónde está regulado el presupuesto nacional, cuál es el conjunto de normas que lo regulan. Y bueno, vamos a la primera, a la ley madre, digo, ¿no? A la Carta Magna. El artículo 4 vamos a tener las fuentes de financiamiento del Tesoro Nacional, impuestos, tasas, producciones, etcétera. El, el artículo 75 le va a dar la facultad al Congreso de legislar en materia de recursos, gastos, contratar empréstitos, o sea, deuda, y dictar la ley de presupuesto anual. Va a estar el artículo 85 de la Constitución que habla del control externo del Congreso a través de la Auditoría General de la Nación, y entre el 99 y el 100, entre la presentación que hace el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación y esa ejecución que hace el jefe de gabinete a través, por ejemplo, de la distribución de partidas en la decisión administrativa 1 de cada año. El segundo elemento, anterior a la reforma de la Carta Magna, pero no incide por ella, es la Ley de Administración Financiera y Sistema de Control, la 24.156. ¿Qué hace? Una regulación de el funcionamiento orgánico, Oficina Nacional del Presupuesto, y el funcionamiento procedimental del sistema presupuestario en su integración con la tesorería, con el crédito público, con la contabilidad y con el control. Control interno por la Sindicatura General de la Nación y control externo por la Auditoría General de la Nación. Define qué es jurisdicción, qué es entidad y cuánto es el ámbito de aplicación del presupuesto, que es menor o en menor medida que el ámbito de aplicación de la propia ley. La propia ley se le aplica, según su artículo 8, a Poder Ejecutivo y, y entes descentralizados, como vimos, Poder Ejecutivo, demás órganos del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y sus entes descentralizados. Segunda, las empresas estatales, hoy solamente conforme la ley base, sociedades anónimas con participación mayoritaria estatal, eliminando las otras tipologías de societarias. Entes expresamente excluidos de la Administración Nacional, los entes públicos no estatales donde el Estado tenga la formación de las decisiones, y los fondos fiduciarios como cuarto elemento. Como todo sistema, disculpen, como todo sistema de la 24.156, está basada en dos grandes pilares. Una centralización normativa y descentralización operativa. Esto es, se centraliza en un órgano rector el funcionamiento normativo, las pautas, las reglas, los principios, las conductas que deberá regir ese sistema. En este caso, el sistema de presupuesto lo hace la Oficina Nacional de Presupuesto, el sistema de contabilidad lo hace la Contaduría General de la Nación, la Tesorería General de la Nación, el sistema de crédito público, la empresa, el sistema de deuda pública, y está el sistema de control interno y externo del sistema, que es lo que es auditoría interna y externa del Estado. Y descentralización operativa, esto es, el presupuesto, las pautas centrales, las normas, los principios rectores, los procedimientos, los formularios, los plazos de presentación del presupuesto, lo va a decir la Oficina Nacional del Presupuesto, los va a evaluar, pero lo tiene que hacer cada jurisdicción, cada SAF, como es cada entidad, jurisdicción presupuestaria que es SAF. Ustedes van a escuchar, ¿tiene SAF? ¿No tiene SAF? Sistema de Administración Financiera. ¿Qué es lo que habíamos hablado la clase pasada? La centralización como unificación de, eh, como forma de unificar SAF y eliminar organismos, hacía que, por ejemplo, no se conglomerasen oficinas de presupuesto, oficinas de contables, oficinas de tesorería y de crédito público en cada ministerio. Vos fusionás dos ministerios y ese ministerio automáticamente debe tener al menos uno, pero solo uno, una Dirección Nacional de Presupuesto, una Dirección General de Contabilidad, una Dirección General de Tesorería, una Dirección General de Crédito Público o Finanzas Públicas. La 24, recapitulando, la 2456 dice,
Yo, Oficina Nacional del Presupuesto, vos vas a manejar todas las pautas, vos vas a decir cuándo se presenta cada, cómo se rinde cada presupuesto, cómo mostrar los informes de ejecución, pero va a ser cada SAF, Sistema de Administración Financiera, cada jurisdicción, principalmente hay un SAF por cada ministerio, por cada ente descentralizado, van a ser lo que tengan que ejecutar el presupuesto. La Oficina Nacional va a liberar cuotas y va a decir, bueno, puedes gastar esto. Va a ir ampliando los techos presupuestarios, que son el límite que establece la norma general. Pero la operatividad, la aplicación práctica y los gastos lo hace cada jurisdicción. Ese es el sistema que establece la 2456. Después tiene la ley complementaria permanente del presupuesto, algo que ya seguramente han escuchado. Es una compilación de normas que se incorporan año a año, a la cual van reglas básicas sobre subsidios, gasto reservado, manejo de crédito del Congreso, Corte Suprema, y tiene diferentes pautas y limitaciones. La ley, hay incidencia de la ley de reforma del Estado cuando, por ejemplo, estableció que se debería determinar o identificar a qué provincia iba cada gasto para saber cuánto se invertía en cada provincia o cuánto gastaba el Estado Nacional en cada una de las provincias. Habló de el informe preliminar de presupuesto como rendiciones en el informe preliminar para el año siguiente y informes trimestrales de ejecución. Esto es, cada 3 meses, las oficinas, quien maneje el presupuesto en, por ejemplo, el Ministerio de Educación, no, perdón, no existe, el Ministerio de Capital Humano, o maneje el presupuesto dentro de el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, deberá reportarle, establecer bajo mediante formularios preestablecidos, es decir, cómo venimos con la ejecución presupuestaria de ese presupuesto que te aprueba el Congreso el año anterior, cómo se viene ejecutando trimestre a trimestre. Y exige una pauta de la reforma de Estado que toda, y esto es algo que seguramente, digo, vamos a escuchar esta noche, que es que toda ley de gasto debe prever financiamiento. Debe decir, toda aquella ley que genere un gasto al Estado debe decir cómo se debe financiar. De hecho, si escucharon, hablan de no judicializar la ley de emergencia de discapacidad, sino decir la mantenemos, pero la vamos a ejecutar cuando tengamos financiamiento para ello. Digo, creo que eso lo escuché decir al jefe de gabinete ayer o anteayer, eh, en estos últimos días. Otras normas básicas, la ley de solvencia fiscal, límites de gasto y déficit del sector público no financiero, esto es que no se endeuden de más ni la nación, ni las provincias, ni las jurisdicciones entre sí, que también tiene que ver con el régimen federal de responsabilidad fiscal, o sea, reglas fiscales iguales entre nación, provincia y cava, principio de transparencia y publicidad, para que todos hablemos el mismo lenguaje, digo, ¿no? Para que no haya gato encerrado en ningún lado y que el ciudadano, que es ciudadano argentino, pero además es ciudadano de una provincia y además tal vez es ciudadano de un municipio, ojalá no alcanza el régimen federal de responsabilidad fiscal de los municipios, pero sí lo que busca es todos podamos leer esta información de la misma manera. Obviamente que es difícil para el ciudadano a pie leer un presupuesto, pero no imposible. Y todo tiene que exponerse de igual manera por una cuestión de transparencia y gobernanza. ¿Cuál es la función del presupuesto? Y volvamos a la génesis. Che, mira, el presupuesto es un plan de gobierno. Es decir, ¿dónde voy a marcar las prioridades? Además, es un mecanismo de control. El Congreso aprueba o determina dónde van a ser las principales prioridades del gobierno, pero también tiene que controlar cómo las ha ejecutado. Es un instrumento económico, obviamente, para saber cómo es la actividad del país, la incidencia del Estado en la economía, y además es una norma habilitante de competencia. ¿Qué significa esto? Que es, ¿se acuerdan como dijimos en la clase pasada? La competencia es lo que válidamente puede ejercer un órgano. No, la regla es que no es competente, salvo lo que efectivamente está atribuido como competencia. Bueno, la ley de presupuesto es una norma que habilita. Es decir, vos vas a poder gastar hasta el límite de que te ingresa. Si tuvieses que gastar más, para eso existen las ampliaciones presupuestarias. Generalmente el Estado tiende el Estado Nacional tiende a obtener
ampliaciones presupuestarias, nos vamos a detener más la clase siguiente, digo, pero tiende a tener ampliaciones presupuestarias porque ingresan más recursos de los previstos, pero no porque nos vaya bien como estaban haciendo y recaudemos más, por producto mismo de la inflación, digo, ¿no? La inflación hace que genere en estos casos ampliaciones presupuestarias que hoy pueden ser hasta una, dos, tres veces. En periodos inflacionarios de poca inflación eran menos y incluso fue en alguna que otra novedad o vuelta, digo, durante los 90 no ocurría, y alguna que otra novedad, por ejemplo, empezaron a ocurrir en el 2003, 2004, recién, de volver a ver ampliaciones presupuestarias, que suelen, digo, y después lo vamos a ver, digo, pero no es, si la norma habilitante es una ley del Congreso, la ampliación presupuestaria suele ser un DNU. Digo, ¿por qué? Porque no van a para hacer más ágil el procedimiento de aprobación. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del presupuesto? Bueno, acá tenemos dos variantes. La del monismo, que es una ley en sentido pleno, y el dualismo, que dice que es una apariencia de ley. El monismo dice, esto es una ley, es una norma que habilita, ya estoy dando un poco la respuesta, digo, ¿no? Es habilitante de competencia, como lo dijimos antes, es un instrumento de control, es el marco sobre el cual debe manejarse el Poder Ejecutivo que el Poder Legislativo crea, digo, que habilita, que sanciona año a año, mientras el dualismo que habla de que hay una cogestión del presupuesto, que no es meramente aprobarlo, sino que en realidad, como el presupuesto, el dualismo que dice, como el presupuesto lo elabora el Poder Ejecutivo y lo ejecuta el Poder Ejecutivo, el Congreso de la Nación es un visto bueno, pero no su aprobación. Claramente la Corte lo ha dicho en varios fallos que no, y basta nomás ver que sin presupuesto no, si no hay aprobación del presupuesto formal, hay una cláusula que es la que estamos viviendo hace 2 años, que es la prórroga del presupuesto anterior. Digo, hoy estamos trabajando sobre un presupuesto prorrogado de 2023. O sea, la base original, que es el presupuesto 2025, 2024 y 2025, fue prorrogar el 23 y ampliarlo mediante DNU. Pero lo que le ha servido a este gobierno era establecer techos presupuestarios muy bajos, digo, ¿no? Porque si analizamos la inflación, claramente los techos presupuestarios de 2023 están muy distantes de la realidad de 2025, ni hablar de 2026 si se vuelve a prorrogar. Por suerte hay prórrogas continuas y no tenemos el riesgo del shutdown como tienen los americanos, donde si no hay una prórroga, automáticamente el gobierno deja de funcionar y digo, no hay presupuesto, etcétera, etcétera. Em, a lo que vamos es una ley en sentido pleno, porque sin habilitación del Congreso no hay presupuesto. ¿Cuáles son los principios del presupuesto? Esto es, ¿qué tiene que tener una gestión presupuestaria efectiva, como lo dice ahí el gráfico? Primero, anticipación. Anticipación es, mira, se aprueba antes del ejercicio. Por eso las pautas constitucionales y legales dicen, se presenta el presupuesto antes del 30 de septiembre. Esto para darle un tiempo de debate y sanción al Congreso Nacional para llegar al 1 de enero del año siguiente con el presupuesto aprobado. En la Ciudad de Buenos Aires estás al 30 de septiembre del 2025. Por ejemplo, la diferencia entre Nación y la Constitución de Cava. De hecho, tiene que ver después con la rendición de cuentas, la cuenta de inversión, la imputación de gastos, y vos solamente, generalmente hay unas normas de cierre de ejercicio que año a año emite la Secretaría de Hacienda, que te dice solo vas a poder imputar gastos del pendientes al presupuesto del año anterior hasta el 5 de enero. Ese corte hace que vos, dada la anticipación que tiene el presupuesto, es decir, solo hasta el 5 de enero puedo entender que gasté para el año anterior, y a partir del 5 de enero rige el nuevo presupuesto, pero obviamente requiere esa anticipación para ser aprobado. Claridad, el segundo principio. Uniforme y accesible para todos. Digo, términos no son nada claros, que no son sencillos, pero bueno,
uno con un poco de tiempo, de lectura, de maña, de lógica, lo puede entender claramente. La segunda es la unidad. Empecé medio al revés con los principios, pero bueno, unidad. Unidad significa que es para todo el sector público. En realidad que es y no es tan así, digo, porque de los cuatro elementos los cuatro grandes grupos de organismos a los que le afecta la de 2456, entra para los organismos de administración centralizada, descentralizada y organismos de seguridad social. El sector empresario tiene otro tipo de presupuestación o más limitado, los entes públicos no, los fondos fiduciarios menos, digo, ¿no? Entonces, esa unidad bueno, sí, jurídicamente y jurisprudencialmente es la unidad de acción y unidad de patrimonio. ¿Cómo se ve, cómo se da esa unidad? La cuenta única del tesoro, la CUT, la famosa CUT. Todo se recauda, va a esa cuenta y todo lo que se transfiere de esa cuenta, digo, ¿no? Esa es la unidad. Y universalidad, como el primero de todos, es incluir todos los ingresos y gastos sin compensaciones. Son los ingresos y gastos, exponerlos sin netear, digo, ¿no? En bruto, es una estimación bruta. Es, mira, si vamos a verlo después, el AIF, ahorro, inversión y menos financiamiento, ahorro menos, más inversión, menos financiamiento, como lo quieran ver, digo, no puedo cruzar y compensar gasto corriente con recurso corriente o ingreso corriente. Decir, bueno, al final del día voy a gastar un poquito más de lo que me ingresa o voy a haber déficit y demás. No lo puedo plantear así. Tengo que poder decir todo lo que voy a gastar y todo lo que voy a recaudar y todo lo que voy a gastar. A lo que me lleva a la exactitud. Exactitud teórica, digo, ¿no? Es evitar sobredimensionar los ingresos y sobre o subestimar los ingresos y los gastos. Esto significa, por ejemplo, que tengo que dar lo más preciso que pueda. Después hay una ejecución, lo vamos a, una ejecución teórica. Una ejecución teórica es, pasó un mes, debería haber gastado una de doceavas partes del presupuesto aprobado. No se da. A un trimestre es un 25%, tendría que tener una ejecución teórica del 25%. Yo soy auditor y me dedico a auditor interno y me digo, ¿cuánto es una sobre ejecución o una subejecución significativa? No lo sabemos. Tiene que haber una paridad, tenés que hacer un análisis de paridad entre ingreso y egreso para saber si hubo una sobreestimación o una subestimación de quien formuló el presupuesto y en de observar eso con un comportamiento que atenta contra la exactitud del presupuesto. Pero eh, si yo tengo 50, digo, no es tan grave, es más grave tener 50% de ejecución en los ingresos y 100% en los gastos que 50 y 50 o 60 y 60, porque hay una correlatividad entre lo que afectó a los ingresos y a los egresos. Ahí sí tal vez uno podemos hablar de externalidades y poder justificar más. Pero la exactitud dice, no sobreestimemos ni subestimemos ningún gasto, ningún recurso que vayamos a recibir. No pensemos que todos van a pagar nuestros impuestos, que todos van a pagar los impuestos a término, ni tampoco pensemos que nadie lo va a hacer, digo, ¿no? Eso habla de la exactitud. Especialidad, el gasto según el destino autorizado, digo, para eso hay un nomenclador, para eso hay un clasificador de gasto. Y la publicidad es el acceso ciudadano y el control parlamentario. Esto es, que todos podamos ver la información parlamentaria, la información presupuestaria, y segundo, que se le permita a los órganos parlamentarios legislativos ejercer su control, básicamente la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué? Porque necesitamos que haya presupuesto y gobernanza. Un buen presupuesto nos dice, hay claridad en la función. Quiero saber, esto nos permite saber hacia dónde va el gobierno, qué es en lo que quiere gastar. Obviamente tiene que estar validado por una transparencia, digo, ¿no? Es un proceso transparente de inicio a fin, desde cómo se formula, qué se tomó en cuenta para la formulación, a cómo se fue ejecutando trimestre a trimestre y cómo dio la ejecución final. Para eso requiere esa transparencia, también requiere de acceso público, o sea, información fiscal accesible con participación ciudadana. Hoy no hay una instancia de presupuesto participativo como lo puede haber en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
pero sí, sí por lo menos participar desde la toma de conocimiento, digo, ¿no? Del acceso a la información pública. Y después una auditoría, una evaluación independiente. Eso hace a un buen presupuesto o una buena gobernanza presupuestaria. Esa auditoría independiente hoy está dada por la Auditoría de Generación. Gabriela, te escucha. A ver si tengo que... Ahí pude, ahí. ahí pude. ¿Cómo estás, Joaquín? Yo Bien, te escucho todo esto. Obviamente vos lo estás hablando con respecto al Congreso de la Nación, pero bueno, en los pueblos chicos, en los distritos chicos es lo mismo. eh, y me pasa que es como que todo está muy lindo en la teoría, pero por ejemplo en Coronel Suárez, que es donde vivo yo, el sí. intendente actual dibuja el presupuesto, porque todo el mundo sabe que es un dibujo, y encima tenemos el sistema horrible del RAFAM, que Ah, sí, sí, sí. es, Imposible. es un jeroglífico, o sea, necesitas un curso intensivo de RAFAM un año para entenderlo porque está hecho para esconder. Sí, Entonces, no es, o sea, ojalá fuera algo más fácil, ojalá pudiera implementarse un sistema paralelo o que los distritos tengan autonomía para tener un sistema contable paralelo al RAFAM, si querés, porque el RAFAM está hecho para hacer trampa. Acá el intendente sí, esconde, saca, pone, tapa agujeros, le pedís informes, no te los contesta. O sea, en la realidad no es así, ojalá fuera así transparente. Acá es lo más opaco que hay. no, no, no. Y además, primero no puedes irte del RAFAM, porque en cuanto te vas del RAFAM, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires te observa, pero al minuto uno en que salís del Pero RAFAM, pues diciendo, debería existir otro sistema más fácil. Eso es otra. No, no estamos diciendo que es la mejor solución el Sí, RAFAM, digo, te estoy sí. diciendo que hoy correrte el RAFAM ya te genera, al intendente no tiene ningún tipo de incentivo de irse del RAFAM porque le genera digo, una observación del Tribunal de Sí. Cuentas y una sanción a su salario, digo, ¿no? Cargos pecuniarios a él y al contador, tesorero, a todos en la Ahí están cadena preguntando, hay gente que no sabe lo que es el RAFAM, que está bueno por ahí, porque que hay muchos que son, que es por ahí. un sistema, ¿querés contarlo vos? No, no, yo soy colaboradora, ni siquiera soy concejal, pero como trabajo con los concejales, sé lo que es. Contalo vos que lo vas a decir mejor. Mira, yo la verdad que hace poco que estoy haciendo consultoría en un municipio, pero si no me equivoco, el RAFAN es como el sistema de administración financiera que tiene Sí, sí, sí. No me lo que acuerdo las podría ser. palabras de la sigla, pero es donde se entra a ver cuánta plata hay en la cuenta, en qué se gastó, las facturas de Exacto. compra, las órdenes de compra, los pagos, la entrada, la salida, pero es un laberinto indescifrable, o sea, es tremendo. Sí, Concejales, experiencia, todavía no terminan de descubrir los secretos, porque es muy complicado. Está hecho por es, el peronismo a propósito. pero te digo que lo sufren todos. El peronismo, incluso los peronistas, digo, Y sí, uno que ha hecho consultoría a todo el mundo, digo, entendés que todo el mundo lo sufre por igual, todo el es mundo lo quiere tremendo. evitar porque también es poco operativo. A nivel nacional es el ESIDIF, ustedes lo van a escuchar como el ESIDIF, y para lo que están en ESIDIF es Administración Centralizada y Descentralizada, y el resto es el CIFEP. Incluso después, si vos vas a las empresas o entes públicos no estatales, por ejemplo, yo trabajo en un ente público no estatal, más como auditor, ya tenés contabilidad de sector privado. Entonces vos podés tener un tango de gestión, digo, como tenemos nosotros, y podría ser. Oh, Ahí hay Daniela nos otra. puso Rafa. No, no, yo no me acordaba las siglas, la verdad, y no la busqué. Reforma Administración Financiera en ámbito municipal. Pero Claro, a eso se le puede poner igual jeroglífico indescifrable. sí. Bueno, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el SIGAF, es el otro sistema que tiene, que también es intuitivo, en algún punto intuitivo para quien lo carga, porque te va llevando diciendo te faltó este dato, alguna vez he estado de ese lado, pero después es imposible de entender, digo, las Y partidas, el cuando tenés nomenclador.
un intendente que va por su séptimo mandato, te imaginas que Imposible. arma, desarma, es como un feudo, entonces anda a encontrarle algo, lo está manejando hace años como quiere. Pero bueno, era No, solo una intervención para decir que no es tan fácil, que ojalá fuera así, todo muy lindo en la teoría, pero ay, después en la práctica es terrible. sí, la idea es motivarlos para a quien está del otro lado poder instar a que ocurra, digo, ¿no? Sí, A sí, veces, a mí me gustan más a veces las clases, más allá que obviamente que hay un contenido que dar acá, digo, pero esas que sí, después dicen, bueno, yo voy a intentar todo para lograr que sí, estemos sí, sí, yendo. sí, sí. Y esa es la que capaz que más te motiva después al día. Pero sí, en la teoría es un elemento de gobernanza. Voy volviendo, no tengo ninguna más mano levantada, estoy. ¿Dónde está? Es un elemento de gobernanza para una gestión presupuestaria eficiente, digo, es como un instrumento que procura mostrar hacia dónde va el gobierno y procura ver. Después, claramente en la práctica es mucho más difícil entenderlo. Es más, si uno va incluso al nivel nacional, la información que está ahí disponible y pública, tenés que hacer un cruce y entender cada concepto presupuestario para poder saber de qué estás hablando. ¿Qué tenemos como proceso de formulación del presupuesto? Un presupuesto preliminar que hoy está cargado del 2026, que es un mensaje muy escueto que hoy tienen, o sea, no da ni una pista de lo que hoy se va a cargar, que es el presupuesto, el segundo elemento que es el proyecto de ley de presupuesto nacional. El presupuesto preliminar se presenta 6 meses antes de finalizar el ejercicio. Está presentado, está en la página si ustedes lo quieren ver, después lo vamos a indagar. Y el presupuesto plurianual, un presupuesto que trasciende el año y que procura dar una continuidad. Y el principio de continuidad que estaba acá, claridad, bueno, continuidad es de acá a 5 años. A veces es ficción, digo, ¿no? Seamos sinceros, no sabemos lo que va a pasar el mes que viene en la economía argentina, 5 años en adelante. Es difícil, salvo, por ejemplo, los proyectos de financiamiento externo, con el BID, con la CAF, con el Banco Mundial, pueden tener algún tipo de esquema de desembolso, generalmente lo que es asociado a proyectos, programa, obra, etcétera, etcétera, sí tiene una pluralidad, lo que se llama la WEPEX, ¿no? Pero eso lo veremos más adelante. El proceso de formulación, como les decía, es un procedimiento de 7 meses. Lo que hoy se presenta, o de lo que hoy va a hablar el presidente y que hoy tiene que mandar formalmente al Congreso de la Nación, tiene 7 meses anteriormente. Dulio, eh, ahí está, te escucho. Hola Joaquín, ¿cómo estás? Bien, Quería hacerte dos consultas. Justo recién dijiste lo de la pluralidad y si bien obviamente en momentos de inflación no es factible, recuerdo en la provincia de Misiones, de donde soy, el año 98 y 99, 99 y 2000 fueron plurianuales. Fue un sí, solo presupuesto por 2 años. Obviamente otra época, inflación cero e inclusive deflación. Y por otro lado, quería hacerte una consulta respecto de algo que habías mencionado hace atrás sobre que creo que era la ley de responsabilidad fiscal o la sí, que era accesoria al presupuesto, que planteaba el tema de que toda ley tenía que perdón. tener su financiamiento, todo nuevo gasto tenía que tener contemplado su financiamiento. Nosotros tenemos en Misiones una Mm, norma parecida, pero es constitucional directamente. En el artículo 68, toda ley especial que disponga o autorice gastos no previstos en el presupuesto deberá determinar el recurso especial correspondiente, bueno, salvo ese. sí, Bueno, el tema es que nosotros lo tenemos en la Constitución. Lo que vos mencionabas era una ley. Entonces, sí, te invito a si por favor podrías compartir la reflexión respecto de esto. O sea, vos sacas otra ley que genera un gasto que contradice aquella otra ley, pero esta es posterior y específica. O sea que en principio no tiene más jerarquía esa ley accesoria al presupuesto que la ley que acabas de sancionar, que no contempla el recurso para el gasto, que está mal que no contemple, pero lo que me refiero es,
aquella ley no tiene más jerarquía constitucional que esta nueva ley. No. Entonces, Bueno, bueno, ¿de qué estamos hablando? O sea, bueno, hasta que no está sancionada, vos estarías haciendo algo ilegal, pero ni bien la sancionaste, esta última ley está vigente y es posterior y es específica. sí, es Si dijera la posterior por Constitución sobre Nacional, anterior, no te digo reglas nada. básicas, sí, sí, reglas Sí. básicas de interpretación del derecho. Posterior por sobre anterior, especial por sobre general. Por decirte, el Defensoría del Pueblo deberá tiene que tener 0,5% del presupuesto. Se cagan en eso todos los años. ¿Por qué? Y porque después determinan cualquier monto y no importa, porque total es una ordenanza específica para ese ejercicio financiero. Y Sí, la otra es una el ordenanza. financiamiento educativo, ¿te acordás las pautas del financiamiento educativo, que era el 7% Pero de nuevo, si no está en la Constitución, no tiene por qué obligar a una ley. Porque una ley es modificada por otra ley. Sí a los Sí, decretos. pero sí, estás hablando de una modificación tácita no expresa, obviamente, y hay que ver Pero pero hay que ver, digo, las reglas sí, las reglas de interpretación jurídica te dicen general por sobre especial, posterior sí, sobre por anterior. todo el anterior. ¿Qué te dice las reglas de interpretación? A mí me gusta mucho como lo trata este tema Balbín. Te dice, mira, al final del día tiene que primar entre esas dos reglas, digo, eh, no son reglas absolutas. La única regla absoluta es la que vos planteás, la de la jerarquía, digo, ¿no? Ujú. Reglas, norma superior modifica norma inferior, digo, ¿no? Eso seguro. Ahora, entre el mismo rango normativo, Es cierto. Posterior y claro, y anterior, no son, yo coincido con Balbín cuando dice, no son reglas absolutas, sino que ujú, son reglas que deben ser, la interpretación del derecho debe ser en conforme la praxis y los principios generales del derecho. Y el principio general del derecho es de economía, digo, ¿no? Economía, eficacia y eficiencia. Vos tenés en materia ujú. presupuestaria, en materia de administración financiera, digo, la 24.156, economía, eficacia y eficiencia. Entonces, si yo saco una ley posterior que no tiene financiamiento y contradice esa ley anterior general, una ley Mm, posterior especial que contradice una ley anterior general, ambos del mismo rango normativo, tengo que ir por la vía de los principios generales del derecho. Porque esas reglas no son absolutas, sino que se pueden contraponer contra estos principios. ¿Cuáles son los principios aplicables en materia presupuestaria? Economía, eficacia y eficiencia. Entonces, esos tres te van a determinar que mínimamente tiene que tener recursos. Digo, toda ley, que toda es lo actividad del correspondiente. Estado. ¿Qué? Es lo que corresponde, y coincido con Exactamente. eso, pero no lo podés imponer jurídicamente, porque Sí, yo creo que la sí, letra sí, rígida de la norma, por ejemplo, te saco una norma que te digo, tenés que hacer este gasto así, así, asá, en el ejercicio financiero 2026. sí. Y bueno, vas a tener que hacer, mi Créase la amigo. Universidad Nacional Sí, de... vas a tener claro. que hacer, mi amigo. O sea, Sí, porque la otra no tiene más jerarquía. Lamentablemente no lo tenemos en la Constitución Nacional diciendo eso. Vos hace un rato te acordás que decías, esta ley de presupuesto es algo distinto a una ley. Por ejemplo, nosotros tenemos una cosa muy rara también en nuestra Constitución provincial, que también lo tienen algunas cartas orgánicas municipales. Fíjate vos qué pintoresco. Las ordenanzas presupuestarias de los órganos que no son el Ejecutivo no sí, requieren promulgación. ¿Me no, explico? Tiene sí, forma de ordenanza, pero tiene alma de resolución, porque no requiere promulgación. ¿Pero por qué es? Para que no te la veten. claro, ¿Entendés? Y la ley del sí, presupuesto de la legislatura de la provincia de Misiones no es vetable tampoco. ¿Entendés? Se sanciona y es su. Para no tener como capito diminutio de decir que sacaron una resolución como presupuesto, ¿viste? Pero claro, en realidad se llama ley, pero funciona como resolución porque no es vetable. sí. ¿Viste? Es complejo. Pero digo, volviendo ¿Ves? al caso anterior, yo haría pesar, digo, las reglas esas de anterior por sobre posterior y general sobre especial, cuando no es tan lineal, Sí, pero coincido que podés sobreponer principios generales del derecho. Porque no es clara, no es que dice
deróguese tal artículo de la ley de reforma del Estado que establece que, digo, no hay una derogación expresa, es tácita, es implícita. Y ese carácter Te doy un tácito es ejemplo sujeto de práctico, interpretación. te doy un ejemplo práctico de un caso explícito. Tenés una ordenanza que te dice, Defensoría del Pueblo del municipio deberá 0,5% del presupuesto de todo el municipio. ¿Está? Eso Sí. dice literal. Y agarran y sacan para el ejercicio 2025 una que es el 0,4%. No están derogando aquella, pero te están No, diciendo bueno, algo ahí pues totalmente contrario para ese ejercicio financiero. bueno, ¿Eh? esa es nula de nulidad absoluta, digo, es una norma ¿Por con un qué? objeto nulo, ¿Pero y por qué? porque es contrario al derecho. ¿Por qué si las dos tienen jerarquía de ordenanza? No te está diciendo Sí, la carta orgánica, te lo está diciendo una ordenanza. sí, Esta sí, no. última es tan ordenanza como la primera. Digo, pero vos podés ir a objetar judicialmente la nulidad de la segunda norma. Terminó tu ejercicio financiero y los jueces son adictos al oficialismo, así que terminó 3 ejercicios financieros y no te van a decir que sí. Bueno, A es eso voy. para, bueno, está bien, pero es para plantearlo judicialmente, digo, hay un camino ahí. Digo, no Sí, yo un sé. acto administrativo, saquémoslo del legislativo, un acto legislativo posterior puede contradecir arbitrariamente y legítimamente un acto administrativo anterior. Digo, ¿no? Mismas normas. Ahora, por ejemplo, vamos a establecer un subsidio de todas estas determinadas personas con estos requisitos y se le otorga un subsidio posterior, digo, otórguese a tal persona que no cumple los requisitos. Bueno, es lo mismo. Es la misma autoridad, misma norma, dictando algo que es contrario al objeto y las determinaciones de la primera. Este es objetable jurídicamente en la justicia. Es nulo de nulidad absoluta, por violación de la ley, se llama, cuando hay un vicio en el objeto. Lo mismo puedes hacer de la norma. Lo más difícil es la legitimación, conseguir la legitimación procesal en ese, en ese juicio, pero bueno, eso es punto ahí aparte. Volviendo gracias, Duilio. Eh, volviendo al proceso de formulación, les decía que un proceso de 7 meses que empieza en abril tomando las pautas del presupuesto vigente, empezar a generar techos presupuestarios, hacer un presupuesto preliminar en mayo, establecer techos presupuestarios, que son los techos presupuestarios, lo máximo que vas a poder gastar eh, anual y plurianualmente, ¿no? Al sexto mes, como le decía el informe de avance del Congreso, el presupuesto preliminar, se establecen los lineamientos de política presupuestaria generales para para el presupuesto del año siguiente, se hace el presupuesto, se empiezan a cargar en el ESIDIF, EPROPA y el CIFEP, EPROA, digo, como les decía, los servicios, los sistemas, y se hace el anteproyecto y preparación del presupuesto que se va a presentar hoy como fecha máxima ante el Congreso de la Nación y se va a discutir, esperemos, antes del 31 de diciembre y poder llegar a un presupuesto efectivamente sancionado. Miren, este es del 2023 la norma que así lo establece los plazos y después cada año hay una disposición donde establece fecha precisa de cada uno de estos meses y momentos, que ahora después lo podemos ver. ¿Qué tiene el presupuesto? Variables presupuestarias, vaya la redundancia. Es decir, te dice cuáles son las normas de contabilidad pública, de gestión de presupuestaria pública, te dice un enfoque micro, es decir, qué gasto va a tener cada uno de los organismos, las variables macroeconómicas que siempre se presentan, que es cuánto va a crecer la economía, cuál va a ser la inflación, cuándo va a ser el tipo de cambio, todo eso te informa el presupuesto. De eso no se ha filtrado nada, estuve tratando de buscar algún dato así, pero no se ha filtrado nada todavía a esta exposición, tal vez en la última hora y me lo perdí, digo, sobre lo que va a hablar el presidente o que va a presentar el presidente a las 9 de la noche. Y los recursos tributarios, dice, todas las proyecciones anuales y plurianuales de ingresos y contribuciones a la seguridad social. Todo eso es información que tiene el presupuesto. A ver, vamos a ver cuánta inversión, por Vapin, cuánta inversión pública va a haber, cuánto va a haber de inversión real, digo, en capital, cuántos préstamos se van a recibir y básicamente todo esto es lo que voy a ir a decir yo, lo que decía, tu proyecto financiado por el BID, por la CAF, por el Banco Mundial, más allá de los
los fondos del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, y el gasto en personal. Digo, cuántos recursos humanos hay, cuánto se va a gastar, cuánto se proyecta haber, a veces hasta se hace trimestralmente, después plurianualmente, y podemos ver tal vez, hoy podemos ver la motosierra, digo, ¿no? Cuánta más motosierra en términos de recursos humanos se espera para el año siguiente. Los documentos componentes, digo, ustedes los van a ver después. Lo que quiero mostrarles con estos filmines es que es bastante grande, digo, todo lo que implica la presentación de un presupuesto. Un presupuesto es un conjunto, no es solamente la ley, sino todas las planillas anexas, todos los cuadros que hay que presentar. De hecho, miren, este se presenta por ICDIF, este va en Word, este va en Excel, este es PDF, este qué tipo de formulario es. Digo, hay toda una complejidad técnica, analítica, posterior, digo, en lo que es la carga de los presupuestos institucionales, le llaman eso, es el presupuesto jurisdiccional, presupuesto de cada una de las jurisdicciones. ¿Cómo se estructura el presupuesto? Es una vieja composición desde 1979, Matus, Macron y Arreche, que dicen que, miren, el presupuesto, para entenderlo, es el famoso presupuesto por programas. Tenemos un programa que es el máximo nivel de producción terminal, o sea, es lo que vamos a lograr. Un programa es un conjunto de acciones de gobierno que van a generar una producción terminal. ¿Qué es una producción terminal? Una meta, algo cuantificable, que se puede desagregar en subprogramas, en proyectos, en proyectos que puedan generar productos intermedios y productos finales, metas. Los intermedios no están medidos, los terminales, las metas sí, que es lo que voy a lograr con la producción, donde va a haber actividades que pueden ser directamente incidentes en el proyecto para terminar de incidir en el subprograma y después en el programa, o actividades que inciden en más de un programa o directamente en toda la jurisdicción. Ejemplo, actividades centrales, el programa 01, es una actividad central, se habla de una actividad 01 que habla de los gastos en un ministerio, por ejemplo, del ministro, de los asesores del ministro, de todo lo que es administración, que no está cuantificada en la parte administrativa. Tesorería, gasto en tesorería, contabilidad, presupuesto, auditoría interna, todo lo que son áreas de apoyo. Y la obra es la mínima categoría presupuestaria y habla de una producción la obra, literalmente, es un bien determinado, digo, ¿no? Que genera producción intermedia que de forma directa y excluyente la producción terminal de un proyecto. Digo, no es las metas, no es lo que voy a medir en metas, sino obra es algo transversal o tangencial que se genera en el presupuesto. No es obra en términos de obra pública, porque puede ser otra cuestión, pero es una unidad de producción que no es lo que engloba finalmente o la meta que engloba el programa, sino es una unidad pequeña de producción. Y acá, digo, y acá voy en un ejemplo que pone el manual de formulación presupuestaria. En el programa 1 yo voy a tener dos subprogramas, donde cada subprograma va a tener varios proyectos, y de esos varios proyectos van a salir obra A, obra B, donde voy a tener actividades que alimenten cada uno de esos subprogramas, actividades que alimenten a la relación. La actividad generalmente es algo, actividades de apoyo, como les había dicho, y la actividad A es unidad ministro, por ponerlo así, sobre ese programa en general. Pero cada subprograma va a generar un proyecto, ese proyecto va a generar una obra que además van a tener en paralelo unidades metafísicas de medición de resultados. ¿Cómo se clasifica el presupuesto? Hay mil formas, o sea, no hay, mil no, pero hay una combinación distintiva de las clasificaciones analíticas o agregadas. Analítica primaria es por una variable, agregadas se van combinando distintos tipos de mediciones. Para las transacciones es quién la hace o en qué se gasta o qué mueve, digo, ¿no? Tipo de moneda es si es ingreso, recurso o gasto. Para registrar los recursos por los rubros, impuestos directos, indirectos, tributarios, transferencias que no hacen el sector privado, el sector externo, otros gastos
otros ingresos que tenemos. Por ejemplo, sector externo puede ser un préstamo internacional, sector privado es cuando eh, pasa, digo, a mí me pasa en INAMU, en el Instituto Nacional de la Música, no sé, donde SADAIC generamos un convenio con SADAIC y SADAIC nos da fondos para fomentar la industria musical, digo, etcétera, etcétera. Em, En los gastos, por la ubicación geográfica, hacia dónde se destinan, por el objeto, el tipo de gasto corriente, gasto de capital, si es un gasto para pagar recursos humanos, si es un gasto para hacer inversión en inmuebles, en muebles, en obra pública, por fuente de financiamiento, propia, externa, digo, y categoría programática por cada uno de los programas. Las agregadas es la económico de los recursos, económico de gasto, la finalidad y la función. Ahora vamos a ver eso más en detalle. ¿Para qué sirven? Te sirven para una clasificación para determinar el volumen y la composición del gasto, para analizar los efectos económicos y sociales del presupuesto, para ver el impacto fiscal, el endeudamiento, para ejecutar y controlar el presupuesto y para integrar los sistemas de administración financiera, tesorería, contabilidad, se integran en el presupuesto y decir, mira, acá tengo fuentes de financiamiento y veo cómo la tesorería funciona, la contaduría cómo lo expone, no es meramente teórico, tiene una razón práctica de poder saber leerlo. Digo, esto los economistas lo aprovechan mucho más que tal vez un abogado como yo. Tenemos dos tipos de clasificadores. Primarios, que si es por institucional, qué tipo de institución es, puede ser poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, si es administración centralizada, descentralizada, organismo de seguridad social, por el objeto del gasto, corriente o de capital, corriente es para financiar todos los gastos, pongámosle, diarios que tiene la administración, en las cajas chicas, los recursos humanos y demás, y gastos de capital, aquellos que generan inversión pública, por tipo de moneda, si hay gastos en moneda nacional, moneda extranjera, las fuentes de financiamiento, lo mismo que había dicho antes. Y los derivados, finalidad y función, que tienen que ver con la combinación de los anteriores. Las más clásicas son bueno, tal es como lo dije, las instituciones de tipo de moneda, los recursos públicos por rubros, cómo son los recursos por impuestos, tasas, transferencias, venta de activos, endeudamiento, por carácter económico, si es de corriente, capital o de fuente financiera, de gastos públicos por objetos, si vamos a ver a comprar bienes, servicios, transferencias, si vamos a hacer gasto corriente de capital otra vez, servicios sociales, defensa, deuda pública, categorías programáticas, si vamos a hacer en proyectos, en programas, en deuda, en obra. Fuente de financiamiento, si surge del tesoro, se financia por el tesoro, por los créditos externos, por recursos propios que se generen. No sé, el recurso propio es poner la plata en plazo fijo, es un recurso propio. Digo, es propio porque ya el tesoro me lo transfirió a mí, pero yo lo pongo a trabajar financieramente hasta tanto utilice en un mundo ideal. Digo, esto no sucede porque el tesoro nunca te da plata, no te adelanta plata de más, pero se obtiene como recurso propio o la explotación recurso propio, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional es la venta de libros o de manuales geográficos que tiene, digo, no viene del tesoro, sino de la venta de la producción. La obra está. Un manual de geografía es una obra en estos términos. Acá, obra, la actividad es, el proyecto es generar mayor difusión de la geografía nacional. La actividad es generar manuales. La obra es imprimir un manual de mapa físico político provincial. Digo, ¿no? Esas son las subcategorizaciones. Y como ingreso, por ejemplo, podríamos decir la venta los recursos que generan la venta de esos manuales por fuente de financiamiento se considera recurso propio. Y ubicación geográfica es cómo se da en el territorio el gasto, digo, ¿no? Cuando se cruzan los dos clasificadores, son las clasificaciones combinadas. Y le encanta al presupuesto exponerse de diferentes maneras. Ya lo vamos a ver ahora en la página de ONEP. Este es el famoso otra forma de clasificar es el AIF, ahorro, inversión y financiamiento. Ustedes cuando vayan a escuchar de AIF, es esto, ahorro del sector público no financiero, ahorro, inversión y financiamiento. Por ejemplo, esta planilla presenta lo que es administración central,
organismos descentralizados, los entes, ¿se acuerdan como habíamos visto en la clase pasada? Instituciones de seguridad social, el total de la administración, inciso A, empresa social del Estado, inciso B de la ley entidades, la ley de administración financiera, fondos fiduciarios, inciso D, artículo 8, inciso D, otros entes del sector público no nacional y no financieros, inciso C del artículo 8, la totalización. Y vos decís, bueno, miren, cuando agrego la información, las clasificaciones hacen que yo las agregue, o sea, que las sume, me dice, bueno, la administración se va a basar básicamente, la administración central se basa de ingresos tributarios o de contribuciones a seguridad social. Ingresos no tributarios, eh, me cuesta identificar ahora. Bueno, venta de bienes y servicios, bienes, ahí está, bienes, le decía, la venta de los manuales. Rentas de la propiedad es cuando se pone a trabajar financieramente la plata, básicamente lo que te adelantan los techos presupuestarios. Las transferencias corrientes son las transferencias que recibimos del sector, de otros sectores, no del sector público, sino del sector privado, del sector externo. Un convenio de colaboración con una provincia y la provincia nos da plata. Realmente es al revés, pero puede ocurrir. Y después tenemos en lo que es en gastos corrientes, gastos de consumo, bienes y servicios, remuneraciones al personal, rentas de la propiedad, rentas de gasto corriente, renta de propiedad, acá no, perdón, no me acuerdo. Impuestos directos, otras pérdidas, transferencias correctas. Cuando hacemos transferencias correctas al sector privado, al sector público, y vamos a estar en el sector público realmente convenios con provincias, municipios, el sector privado cuando transferimos a fundaciones, cooperativas. ¿Hay presupuestos? Digo, no sé, yo trabajé en agricultura, ganadería y pesca en su momento y del presupuesto de la jurisdicción, el 50% estaba acá, en transferencias corrientes porque transferían, eran todos convenios que se hacían para el desarrollo productivo de las economías regionales y eso implicaba hacer convenios con cooperativas, con entidades provinciales, etcétera, etcétera. Uno menos 2 nos da, digo, es los ingresos menos los gastos, nos da el resultado económico si hay ahorro o desahorro. Y si le sumamos los recursos de capital, es que recibimos o que las rentas, por ejemplo, las amortizaciones se ponen acá. Los gastos capitales, si hacemos inversión real directa, mejoramos las oficinas, mejoramos, hacemos obra pública, etcétera, acá, y todo eso da el total de recursos, total de gastos, total de gasto primario, y después vienen los gastos figurativos por arriba de la variable, por abajo la deuda, etcétera, etcétera, que eso es más complejo y es el tema más financiero. Fuente de financiamiento, si hay menos inversión financiera, si tenemos menos deuda, gastos figurativos y demás. ¿Qué hace? Nos permite ver si hay un ahorro o desahorro corriente, si hay inversión pública, cuál es el resultado, si hay déficit o superávit fiscal, cuánto necesitamos financiarnos y para saber cuál es nuestra política fiscal, lo que habla tanto el presidente del superávit fiscal y cómo impacta en la economía. Finalmente hay un etiquetado. Hoy se mantiene, estaba repasando el etiquetado presupuestario, que es 4 grandes rubros donde dice, che, no se puede decir cuánto gastamos en salud es difícil porque hay muchos componentes de diferentes jurisdicciones, entidades que pueden decir, yo invierto en salud. Salud pública, salud privada, digo, está la salud de las obras sociales de los militares, están las obras sociales del ejército, de la gendarmería, está la obra social de los trabajadores rurales, que últimamente estuvo tan en boga, digo, no de buena manera, la salud pública, la salud en atención primaria, los AMIC, de gestión compartida en la provincia, entonces es difícil de agregar. Habían quedado 4 etiquetados presupuestarios que claramente se puede ver cómo es un etiquetado presupuestario, o sea, una trazabilidad y agregación presupuestaria, que cada que uno gasta y che, esto va para esto, va para el otro, o va para otro tipo de gasto, que son en un etiquetado presupuestario de gobierno de Alberto Fernández. Porque si ustedes ven los 4 elementos de etiquetado presupuestario, 3 de ellos claramente no se condicen con las prioridades de gobierno. ¿Por qué? Porque el etiquetado presupuestario lo que busca es demostrar hacia dónde vas como gobierno, dónde está tu inversión pública en infraestructura y servicios.
quedó género, niños y niñas adolescentes, atención a personas con discapacidad y ambiente y sostenible cambio climático. Ni género, ni persona con discapacidad, ni ambiente sostenible, cambio climático son hoy prioridades. Pero se mantiene el etiquetado presupuestario del presupuesto, ¿cómo se llama? Del presupuesto que sigue prorrogando, que es el anterior. Tengo una mano levantada, pero no la puedo. A ver. No sé si se bajó la mano presupuestal, la mano, o porque no la puedo visualizar. Bueno, cualquier cosa que la vuelva a levantar o escriba por el chat. O habilite el micrófono y hable directamente. No, debe haber sido. Volviendo. Ah, no. Terminamos acá. Hasta acá desde la teoría, digo, ¿no? Quiero mostrarles un poco el, el presupuesto, documentos para que podamos ver el presupuesto en vivo y en directo, y con esto terminamos. Em, a ver si es acá. No, esperen, espérenme un segundo. Ya preparado. Ah, sure. ¿Alguna duda? Perdón, ¿le ha quedado alguna duda de todo lo que hablamos? ¿No? Seguimos entonces. Lo primero que le quería mostrar era, bueno, miren, acá tienen, ustedes pueden entrar a, a Economía, Sistema Presupuestario, ustedes van a poder ver en lo que es el sistema presupuestario, cómo se compone. La normativa, lo que es disposiciones permanentes y transitorias generalmente suele ser para el año. Los manuales, cómo es el sistema presupuestario, es un elemento más teórico. Cómo se clasifican, se hacen las clasificaciones presupuestarias, eso que hablábamos. Cómo se formula, son tres manuales que hoy están vigentes. Después van a ver todo tipo de presentación, digo, cómo solicitar un rol, cómo cargar una determinada planilla, los plazos reales anuales de cada una de las cuestiones, cómo se vincula con el VAPIM, que es el de inversiones, como el CIFEP. Todo esto quiero que lo vean, es acá en esta parte del sistema presupuestario te van a poder encontrar todo, todo eso. Si vamos a ver, stop sharing, quiero mostrarles después el presupuesto. Este es el último proyecto de ley, el 2025, donde dice todas las los gastos. Este es el cuerpo de la ley, la verdadera ley de presupuestos, ¿no? Es una ley larga donde establece, bueno, como primero en el artículo primero establece refiscar, deberá obtener un resultado final equilibrado superavitario, hablar de no hay que déficit fiscal, esto es nuevo, la estimación de gastos, la estimación de recursos, recursos corrientes, recursos de capital. No voy a leer los números, no voy a hacer la vergüenza como el meme de- del número tan largo que no lo podía leer el diputado nacional. No voy a entrar en ese tipo de aclaraciones, pero ahí ustedes ven, este es el verdadero cuerpo, digo, de la ley de presupuestos, donde también bueno, acá autorizaciones de la jefe de gabinete a distribuir partidas, a compensar, las normas sobre gastos, bueno, vamos a encontrar un montón de cosas. Generalmente también esta ley es créese, hágase tal obra, créese la Universidad Nacional de tanto, digo. Acá tienen, es un texto que, que vale la pena leer con detenimiento y les quiero mostrar dos cosas más. Esto ya lo vimos consolidado. A ver, este es un ejemplo de clasificación presupuestaria. Esperen un ejemplo de clasificación presupuestaria donde nos permite ver, por ejemplo, cuál es, por institución, gasto por jurisdicción y por carácter institucional. Institucional es qué tipo de institución es, si es administración central, institución de seguridad social o organismo descentralizado. Estos son millones de pesos, ¿no? Tantos, 525, no voy a entrar en eso, no lo ves.
millones de pesos. Digo, y ustedes ven por cada tipo de jurisdicción que está cuánto gasta el legislativo, el judicial, el Ministerio Público, presidencia, jefatura y cada uno de los ministerios. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que es empresas y fondos fiduciarios y entes públicos no estatales están excluidos. Pero esto es un tipo de clasificación. Acá hay una clasificación agregada, de esas que yo le llamaba clasificaciones agregadas, donde vemos el gasto, cómo se agrega el gasto por jurisdicción y por carácter institucional. Jurisdicción es toda la primera columna y tipo de carácter institucional si es un organismo de la seguridad social, si es un organismo descentralizado, si es de la administración central. Son realmente tipo de clasificaciones. Y le quiero mostrar dos documentos más y ya los libero, que tiene que ver con, esperen, dos presupuestos. Para poder leer un presupuesto jurisdiccional, el presupuesto de una entidad. Vamos a uno fácil y después vamos a uno más complejo. Y con esto terminamos. Acá está. Uno sencillo, el de la Agencia de Acceso a la Información Pública. Digo, ¿por qué sencillo? Porque nosotros, voy a aumentarlo, vamos a ir bajando. ¿Qué tiene un presupuesto jurisdiccional? Eso no se lo puse, es un desarrollo de qué hace esa jurisdicción. Lo primero que cuenta es qué hace, qué objetivos tiene para el año que viene, qué objetivos tiene el presupuesto plurianual. Ahí vemos el gasto por finalidad y función. Gasta solamente en personal la Agencia de Acceso a la Información Pública porque solo produce eso, digo, ¿no? O sea, su gasto es recursos humanos, no tiene mucho más. Y ustedes van a ver que básicamente lo que tienen es mayormente está en gasto personal. Miren, de 2.500 millones, 2.520 millones de pesos, la gasto personal son 2.000, o sea, tiene una alta incidencia en recursos humanos. Bienes de consumo, que puede ser textil, todo esto que ustedes ven es poco. Servicios no personales, miren a ver, servicios básicos. Acá la otra incidencia es, y acá está escondida, otros recursos humanos, los contratos, los famosos contratados, digo, ¿no? Es lo que más tienen. Alquileres puede ser cuántas oficinas alquilan, un gasto en infraestructura. Acá es inversión real, tipo cuánto se va a gastar en maquinaria y bienes de uso, puede ser escritorios, computadoras. Y activos intangibles, 27.000 millones. Me gustaría saber qué gastan activos intangibles, si es que puede ser, no sé, licencias de software, demás. Transferencias al exterior, me gustaría entender también qué es eso, pero digo, es bastante sencillo. Ahí tienen el AIF, AIF, ahorro, inversión y financiamiento. Y el programa, la categoría programática. Tienen un solo programa que se denomina Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. La unidad ejecutora de la agencia tiene esos 2.520 millones, que es todo lo que tiene la jurisdicción, con 34 personas y 3.000 horas cátedra porque hacen formaciones. Digo, no se pagan hasta 3.000 horas cátedra. Más adelante, bueno, la descripción del programa, las metas, ¿recuerdan? La producción terminal es la meta. ¿Y qué dice la meta en una jurisdicción? Bueno, vamos a atender a 16.000 denuncias de incumplimiento del registro no llame. Vamos a hacer 11 capacitaciones sobre protección de datos personales. A 16 capacitaciones, 15 sobre acceso a la información. Vamos a lograr 18 flyers, manuales, documento, dossier, etcétera, etcétera. Vamos a hacer verificaciones in situ, verificaciones de transparencia activa en 390, que esto es relevar páginas web, básicamente lo que dice. Vamos a atender, no sé, 710 reclamos. Estas son las metafísicas. Y créditos por inciso, es principal, no, es lo mismo desagregado. ¿Cuál es el inciso? Que es el inciso de la partida principal, esto es financiamiento que es aporte del tesoro. Ese es un presupuesto. Es sencillo, es fácil de leer. Tenemos que empezar a leer estos primeros para entender el resto. Y termino con el último documento que les quiero presentar en el día de la fecha, que es este. Un presupuesto un poco más complejo. Nada más y nada menos que el del Ministerio de Seguridad.
de la nación. Ya, bueno, primero jurisdicción. Esta jurisdicción, ¿se acuerdan que les decía la 2456 define entidades, jurisdicciones y entidades, SAF? Cada uno de estos numeritos es un SAF, digo, ¿no? Y tiene su propio sistema de administración financiera. Bueno, la política presupuestaria es igual, qué hace el ministerio, qué objetivos tiene, qué espera para el año que viene, para el próximo, en el plurianual, cuáles son las finalidades que va a cumplir sobre el interior, sistema penal, inteligencia, salud, educación y cultura. Salud es por las obras sociales de las fuerzas de seguridad, educación y cultura por los institutos, digo, ¿no? De formación de las fuerzas de seguridad. Y ustedes acá ya tienen ya, por ejemplo, cuánto de esos 3.000 billones de 200, porque son son millones, en millones de pesos, bueno, cuánto se incide en personal, cuánto hay bienes de consumo. Miren, acá aparece vestuario y textiles como una gran incidencia, em, productos químicos, combustibles y lubricantes para lo que es camionetas y demás. Pasajes y viáticos tienen que tener una gran incidencia también. Mantenimiento, reparación y limpieza. Estoy buscando mm, bienes de consumo. Vienen que no aparece contratados, que no suele tener contratados el Ministerio de Seguridad. Los recursos humanos, y acá está desagregado cuánta personal trabaja en el ministerio, cuánto trabaja en el servicio penitenciario, donde tenés diferentes programáticas. Y miren, ¿se acuerdan lo que decía? Actividades centrales. Actividades centrales son cuánto es apoyo dentro del Ministerio de Seguridad. Tenemos 600, de los 840 que trabajan en el Ministerio de Seguridad, 603 están como áreas de apoyo, porque después el gran personal va a estar en las descentralizadas en estas unidades. Todo el personal, digo, la mayoría del personal va a estar acá, y como ven, acá suele haber más fuerzas que actividades, que personas abocadas a la administración o a la actividad central. Y me gustaría ver actividades centrales no. Quiero mostrarles un programa. Programa lucha contra el 47, lucha contra el narcotráfico. Secretaría del Narcotráfico y Criminalidad Organizada, Cedrón, no, no es Cedronado. Eh, y dice, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué va a hacer esa secretaría? Va a hacer va a capacitar a cada unidad de medida, puede ser capacitación, agente capacitado, curso dado, digo, va a compactar 27.500 vehículos el Ministerio de Seguridad. Va a ser precursores químicos, son sustancias químicas que tienen un cuidado especial porque pueden ser utilizadas para el narcotráfico. Va a ser, y hay determinadas personas que utilizan esas sustancias y hay que hacer inspeccionarlas como las utilizan. Sí, 1.200 inspecciones. Y así ustedes van pudiendo ver desagregado cada una de las. Después la van a ver por actividad. No, bueno, esto es coordinación y logística. Digo, lo que quería mostrarles era un presupuesto mucho más complejo que el meramente de, el de acceso a la información, donde hay más de un programa y cada programa tiene sus metas con producción bruta e indicadores de cómo se mide cada una de las actividades que hacen a los programas. ¿Se acuerdan cuando hablamos de actividades, etcétera, etcétera? No sé si tienen alguna duda, ¿les ha quedado alguna duda? ¿No? ¿Alguna que quieran compartir o abrir el micrófono o escribir el chat? Si no, todo lo que vimos hoy de formulación, de presentación, de cómo se estructura, la clase siguiente nos abocamos específicamente a ver cómo se ve la ejecución y cómo se controla la ejecución del presupuesto. Desde a más de una mirada del ámbito legislativo, nacional, provincial y, por qué no, municipal. Bueno, mm, veo que no hay ninguna duda. Muchísimas gracias a todos y nos vemos el lunes que viene. Hasta luego.